Bendito Dios y Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien reconocemos señorío, Señor, su supremacía sobre todas las cosas de nuestras vidas. Señor, quisiéramos en esta noche comenzar agradeciéndote, Señor, porque tenemos una entidad, somos hijos tuyos, gozamos de la libertad en Cristo, su cuidado, su provisión diaria, la posibilidad, Señor, que nos das a través de la oración de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Gracias, Señor, por las reuniones virtuales que nos permites hacer, los encuentros de los distintos grupos. Señor, quisiéramos ahora especialmente agradecerte por la recuperación de la familia Noblecilla allá en Perú. Oramos también por Rita y José y Nicole, que quieren volver y no pueden. Oramos por la familia Fretel, gracias porque Daniel y Candela están mejor. Oramos por Lola, Señor, y en particular que Silvana no contraiga el COVID. Oh Padre, quisiéramos pedirte que podamos seguir siendo fieles a ti, constantes en la comunión, que podamos seguir estudiando tu palabra. Señor, oramos por los misioneros, por el alcance mundial de la predicación de tu palabra a través de las redes, de las radios y también, Señor, de Juntos, que cumple 10 años. Gracias, Señor, porque los hermanos se ejercitan, porque, Señor, podemos sostener y mantener la ofrenda para los misioneros. Señor, oramos por la salud de los hermanos mayores, por aquellos que están solos, por aquellos trabajadores esenciales, Señor, de salud, seguridad, abastecimiento, que el Señor renueve su fortaleza y los libre de contagios. Señor, quisiéramos poner en tus manos la vida de cada creyente por la inseguridad creciente en nuestro país y la falta de fuentes laborales. Señor, que no avance la corrupción, que la legalidad, que la equidad, Señor, que la justicia realmente impere en nuestro país. Oramos en esta semana muy especialmente por el grupo de adolescentes, de niños, sus vidas, sus estudios, Señor, y todas las actividades que realizan ellos a través del Zoom. Oramos por las obras en el hogar de niños, de ancianos, las escuelas, los lugares de campamento, Señor, y también por la actividad especial de jóvenes y adolescentes de hoy en la vigilia de oración. Señor, que realmente tú estés obrando en nuestras vidas. Te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. La verdad que venimos teniendo reuniones hermosas los viernes y los domingos, venimos disfrutando de los mensajes, venimos disfrutando de la compañía a pesar de estar tan lejos, pero una compañía virtual de todos los hermanos de la iglesia que se van manifestando, ¿no? O mostrándose frente a la pantalla, ya que para muchas personas yo sé que es difícil, es algo muy nuevo y les cuesta un poco más, pero es bueno que la iglesia se esté adaptando frente a la situación. Y ahora tenemos un pequeño pensamiento, un pequeño saludo de la familia Plastina que nos va a mandar ahora. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que estén bien, aquí estamos en familia, con mis hijos, a mi derecha. Hola, me llamo Jeremías. Hola, soy Gianfranco. Bueno, estamos aquí reunidos. Quería más que nada saludar a todos, espero que estén bien en estos momentos de pandemia. Sabemos que somos hijos del Señor, que Él nos da más de lo que merecemos. Y bueno, son tiempos que debemos caminar y pasar y seguramente vamos a estar protegidos y cuidados por Él, el más grande, el único rey. Quería compartirles algo, un pequeño versículo de la Biblia, que para mí es muy importante, que es la gracia que nos da, una de tantas gracias que nos da el Señor. Paso a leerlo. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione,
afirme, fortalezca y establezca. Para mí me llega mucho esto, porque sin duda en estos momentos de tan difícil que estamos pasando el mundo entero, su gracia siempre está con nosotros. Bueno, queridos hermanos, les deseo lo mejor, les deseo muchas bendiciones, tengamos tranquilidad y paciencia, que somos hijos del más grande, como dije anteriormente, del único Rey, un Dios que entregó a su Hijo unigénito en la cruz, que con su sangre divina nos lavó. Te mando muchos saludos, bendiciones, que Dios los bendiga. Chao. Lindo lo que nos compartió Hugo y tiene mucha verdad, pero recordemos que Dios nunca nos va a permitir o va a dejar que padezcamos más de lo que podamos soportar, y todo lo que padezcamos es para nuestro bien y para nuestro propio crecimiento. Ahora los vamos a dejar con una canción que estuvo haciendo el grupo de alabanza. Les agradecemos a todos los chicos que estuvieron involucrados y espero que todos podamos cantar juntos para alabar a nuestro Dios. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo. Un saludo de nuestra hermana Alejandra y su hijo Jere, que nos van a compartir un poco de lo que hacen en su día a día. Así que vamos a verlo. Hola, esta es mi mamá Ale y yo soy Jere, y acá le estamos pasando bien en la cuarentena. Yo estoy haciendo la tarea y mamá haciendo las tareas de sus alumnos. Nada más le íbamos a mandar este video porque nos preguntaron que teníamos que mandar un video y por eso le estamos mandando un video, así que los extrañamos y queremos volver a la iglesia. Bueno, como dijo Jere ya lo dijo todo, así que bueno, nosotros estamos bien, estamos en casa, en cuarentena, y bueno, nada, seguimos pasando estos días, también extrañamos mucho, como dijo Jeremías. Jere lo dijo todo, así que bueno, ojalá pronto esto se termine para poder vernos y abrazarnos por sobre todo, que creo que es una de las cosas que más extrañamos. Un beso muy grande a todos y nos vemos pronto. Chau, chau. Vamos a ir con el mensaje. Hoy tenemos como oradora a Santiago Procopio. Le queremos agradecer por haberse tomado el tiempo, por haber hecho el esfuerzo de mandarnos el mensaje a tiempo. Y nada, vamos a tener una oración
por el mensaje. Así que oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos agradecerte esta noche porque tú nos permites como iglesia reunirnos, Señor, que a pesar de las circunstancias nosotros podemos seguir manteniéndonos firmes, Señor, podemos tener una comunión, Señor, contigo, y no solo contigo, sino también con todos los hermanos, con toda la congregación. Queremos agradecerte por la vida de Santiago, Señor, y queremos pedirte ahora que tú estés bendiciéndolo a él, bendiciendo su mensaje, su palabra, y que prepares el corazón de cada uno de nosotros para poder recibirla, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Bien, buenas, ¿cómo les va? Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con una iglesia tan querida como es la iglesia de Vicente López, a quien tengo mucha gente que aprecio y que quiero mucho. Bien, sé que están estudiando lo que es la oración. A mí me tocó capítulo 17 de San Juan, una oración increíble del Señor Jesús. Hablaba con Ricky, hablaba con Gaby Aquino. Es un capítulo complicadito de explicar, difícil. Dios Hijo hablando con Dios Padre. Y bueno, pensaba en lo que es la oración, pensaba en lo que esta oración significa, y me llevaba a la profecía de Ezequiel 47. Lo voy a parafrasear un poco para que lo entiendan, después léanlo si quieren. Está en la puerta y en sus pies empieza a correr agua, y dice que camina unos 1000 codos, unos 500 metros, y el agua le llegaba a los tobillos, dice Ezequiel. Dice que camina unos 500 metros más, y el agua le llegaba a las rodillas, y camina otros 500 más y el agua le llegaba hasta los hombros. Y dice que caminando otros 500 más, dice que ya era imposible caminar y ya nadaba. Y después vuelve por la ribera y dice que todo lo que estaba muerto, todo lo que estaba sin vida, empieza a ver árboles, empieza a ver un verdor, empieza a ver vida. Y pensaba en que nosotros, y a mí me pasó muchas veces, que he hablado de la oración y ni siquiera me he mojado los pies, ni siquiera me llegó el agua a las rodillas. Pensaba en esa profecía y lo relacionaba con esto porque ¿cuál es nuestro ejemplo? ¿Cuál es el objetivo de entender la oración, de cómo revelar este misterio, sabiendo que Dios conoce todas las cosas? Entonces, si sabe todo, ¿para qué oramos? Si Él conoce hasta la cantidad de pelos que tenemos en el cabello, sabe cuando un pajarito muere, es un misterio grande. Nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el ejemplo a seguir, porque una de las características que tenía el Señor Jesús, Dios mismo encarnado, era que Él dedicaba tiempo a orar. Él dedicaba tiempo, Él se apartaba y enseñaba a orar. ¿Qué nos queda a nosotros, no? ¿Qué nos queda a nosotros? Leemos, abrimos la Biblia en Juan 17 y dice, estas cosas habló Jesús. Dice estas cosas porque Él viene del sermón del monte, el sermón más grande en la tierra que Él explicó, y viene esta oración más extensa y más linda del Señor Jesús en la tierra también. Y dice, y levantando los ojos al cielo. Y esto me hace acordar a mis hijas, lo tengo que decir. Dice, levantando los ojos al cielo. Cuando mi hija me pide algo, me mira con esos ojos. Y yo miro para abajo, yo padre, ella mi hija, y me mira y me pide algo, me derrito. Y pienso en el Señor Jesús mirando, levantando los ojos al cielo y diciendo, Padre,
esa relación, esa comunión que tenía Jesús con su Padre. Oremos. Padre, esta es una porción de tu palabra que ningún hombre, ningún ser humano está preparado para exponer, para explicar. Señor, habla tú y no yo. Señor, habla a nuestros corazones, danos palabra del cielo, Señor, para que Cristo sea exaltado en todo momento, para que Cristo sea expuesto en todo momento, Señor, y que Él sea nuestra bendición en este momento, en esta hora, Señor. Gracias, Padre, gracias, Papá del cielo, por todo lo que nos has dado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, la oración. Sé que están viendo diferentes oraciones de hombres, de grandes hombres de la Biblia, pero a mí me tocó el mejor hombre que pisó la tierra, Dios mismo, Dios encarnado. Miren, no todo el que ora es un creyente, pero todo verdadero creyente ora. Hay que dedicarle tiempo a la oración. Hay que dedicarle tiempo a la oración porque nos lleva a una relación, nos lleva a una comunión. Y como decía, la oración es un misterio, solo Dios sabe y conoce todo lo que va a pasar. Conoce todas las cosas. Así que este misterio no hace falta que lo entendamos, sino que dediquemos tiempo a orar. Cosas ocurren cuando el creyente ora. Santiago 4:2 dice: no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Mateo 7:7 dice: pedid, pidan y se les va a dar. Busquen y encontrarán. Llamen y se abrirá. ¿Sabés lo que pasa? Que no golpeamos, no buscamos, no pedimos, no llamamos. Y todo verdadero creyente ora. Para tener una vida sana en el Señor, espiritual buena, el verdadero creyente tiene que dedicar tiempo a la oración, porque una de las características, como decía, principales del Señor Jesús en la tierra era que Él, siendo Dios encarnado, dedicaba mucho tiempo a la oración. Antes de hacer algo importante, después de hacer algo importante, una sanación, un milagro, una predicación, a enseñar, Él dedicaba tiempo a estar en comunión con el Padre y Él hablaba con Él. Él quiere que tengamos comunión. Él quiere que tengamos una relación. Él quiere que tengamos una vida de oración constante. Si la oración del creyente es un misterio, ver a Dios el Hijo orando, hablando con el Padre, es un verdadero misterio. El único que entendía la soberanía de Dios era el mismo Dios encarnado, Jesús. Y Él dedicaba tiempo a orar. Tenemos un privilegio: escuchar esta conversación, que Juan la haya escrito, que sus discípulos la hayan escuchado y que hoy podamos entenderla. Aunque es difícil de explicar, aunque hay cosas difíciles de entender, es una bendición para nosotros. Después de un gran sermón, el sermón del monte, vemos en el capítulo 13 ver cómo el Señor lava los pies y cómo enseña. Y en el momento crucial, el Señor ora y pide 3 cosas que ahora la vamos a ver. La oración más extensa del Señor Jesús, capítulo 17 que estamos viendo. Debemos considerar quién está hablando. ¿Quién está hablando? Dios mismo encarnado hablando con el Padre. ¿Y en qué circunstancias está hablando? En el momento más crucial de su ministerio. Miren, me pasó algo hace poco, hace un año casi ya, en un retiro en Córdoba el año pasado. Estaba, capaz que conocen a Javier Abdala, estaba Javi
con su hermana, que es la esposa de Piovano, y Guillermo Piovano. Y estaban hablando con una altura, con una profundidad de la palabra, y yo estaba en el círculo, y no podía tirar bocado, porque en un momento ya, no solo ya no entendía, sino que estaban hablando con tal profundidad. Y hablaban de los textos, hablaban de los temas, y hablaban, y hablaban, y hablaban. Y en un momento yo me puse así para atrás y me fui yendo para atrás porque era increíble escuchar a personas tan sabias, tan profundas de la palabra, y hablando de cada texto, cada versículo, cada frase. Era increíble. Ahora imagínense si yo me sentía medio incómodo y me sentía como que no podía tirar bocadillo, como que no podía hablar. Imagínate esta oración. ¿Cuánto más escuchando a Dios Hijo encarnado, hablando con Dios Padre en el cielo? Como leíamos, mirando al cielo, Dios, Jesús, hablaba con su Padre. Es un misterio. Es complicado entender, pero Juan lo dejó escrito para que lo podamos entender, expresar, explicar como podamos. Pero es un lindo misterio, la oración. Sabiendo que Él conoce todas las cosas, Él quiere que oremos y que estemos en tal punto de comunión con Él que pidamos conforme a lo que Él quiere. Estar en sintonía con el Padre en todo lo que Él quiere que hagamos en la tierra. Así que bueno, vamos a ver el punto número 1. 3 peticiones de Jesús, de Dios Hijo a Dios Padre. Del 1 al 5 vamos a ver cómo Jesús ora por Él. Se estaba preparando para lo que iba a vivir, para lo que iba a cumplir, para lo que vino a hacer en la tierra, la cruz. Y no solo la cruz, sino vencer a la muerte. Eso del 1 al 5, Jesús ora por Él. Del 6 al 19, Jesús ora por sus discípulos. Y del 20 al 26, Jesús ora por su iglesia, por lo que iban a creer, por la descendencia de la fe de Abraham, por todos los que iban a creer, ora por su iglesia. Del 1 al 5, Jesús ora por Él. Se estaba preparando para lo que venía. Ha llegado la hora. Ha llegado el momento. En otras circunstancias, los fariseos lo acorralaban y él se escabullía porque todavía no era la hora. Cuando convierte el agua en vino, le dice, todavía no es mi hora. Y ahora era la hora. Ahora era el momento. Dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ha llegado la hora de terminar lo que Cristo vino a hacer en la tierra, salvarnos, ocupar el lugar tuyo y mío en la cruz, porque la paga del pecado era la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a este mundo a pagar, a suplir, a justificar, porque Dios es un Dios justo y no hay perdón de pecados y nuestros pecados debían ser pagados por un cordero sin mancha. Cristo es el cordero inmolado. Cristo es el que vino a este mundo y vino a cumplir ese propósito de pagar la deuda del pecado que teníamos como seres humanos. Iba a ser arrestado, iba a ser condenado a morir en la cruz. Jesús le pide al Padre que lo glorifique a Él para que Dios el Padre reciba la gloria a través de la glorificación del Hijo. Jesús le pide al Padre, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. En la cruz, Jesús iba a glorificar al Padre. Versículo 2.
como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que les diste. Solemos pensar que Cristo es un regalo de Dios para nosotros, pero ¿sabes qué? Lo extraño es pensar que nosotros somos un regalo de Dios para Jesús. Dios nos escogió para que seamos beneficiarios de la salvación que Jesús cumplió en la cruz. Miren lo que dice Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la vida eterna que estábamos hablando recién, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna, dice Tito 1, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Cómo promete algo que todavía no existe a alguien? Claro, le prometió a Jesús. ¿A quién le prometió Dios la vida eterna? Cuando nada había sido creado. A Dios el Hijo. Dios le prometió al Hijo personas como regalo. La vida eterna, dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que me diste. Nosotros somos un regalo de Dios para Jesús. Hay una conexión entre la glorificación del Hijo con la glorificación del Padre a través de la muerte de Jesús por nuestra salvación. Porque la única forma de que Jesús pudiera ejercer esa potestad, como le has dado potestad, de dar vida eterna, la única forma de que Él dé vida eterna era muriendo en la cruz, ocupando nuestro lugar, muriendo por vos y por mí, y por fe darnos la salvación, la entrada al Padre. Por fe, creyendo en Él, nos dio un regalo, la vida eterna. Colgado en esa cruz, cuando parecía que estaba todo mal, cuando parecía que estaba derrotado, indefenso, Él seguía ahí en la cruz colgado, dando vida, ayudando a su madre, al ladrón de la cruz dándole vida, pensando en vos y en mí, dándonos vida a nosotros, dándonos vida eterna. El Padre es en esa situación glorificado por el Hijo. Su gloria lo hace hermoso y atractivo. La gloria son las características extraordinarias de Dios, amoroso, misericordioso, amable, bueno. Solo Dios tuvo ese amor hacia nosotros en entregar a su propio Hijo para expiación de nuestros pecados. Nos expió, nos justificó, nos reconcilió, nos redimió, todo lo que significa la salvación, para que nosotros, que estábamos perdidos, como dice Efesios capítulo 12, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tuviéramos vida juntamente con Cristo en la cruz. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, como le has dado potestad sobre toda carne para que le dé vida eterna, esa vida eterna que nos dio, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sabes qué? El conocimiento, que lo conozcamos a Él. Pero no es solo una vida después de nuestra muerte, después de esta tierra, la muerte de nuestro cuerpo físico, sino que no solo es una vida eterna, sino una comunión, una relación experimental, una relación personal y constante de disfrutar con las tres personas de la Santa Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hicieses.
En todo momento el Hijo glorificó al Padre. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no cometió pecado. Siendo Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo. Y siendo siervo, cada palabra, cada cosa que hacía, lo llevaba más a la cruz. Pero cada cosa que hacía glorificaba al Padre. Cada cosa que decía, cada milagro, cada enseñanza, cada parábola, paso por paso, todo lo llevaba más a la cruz. Pero todo eso que más lo llevaba a la cruz, en cada momento glorificaba al Padre. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y llegaba el momento, llegaba la hora. Él fue obediente. Jesús tenía autoridad, pero se mantuvo en obediencia. Y cargó con el pecado de la humanidad. Así glorificó al Padre, desde que nació hasta que murió. Y no solo eso, sino resucitando, venciendo a la muerte, glorifica al Padre. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes del que el mundo fuese. Yo cumplí con lo que vine a hacer. Consumado es. Ya está, ya cumplí. Ya hice todo lo que me dijiste que hagas. Nos enseña una total dependencia. Nos enseña una total sumisión de entrega. Vos y yo. ¿Cómo oramos? El Señor Jesús oraba por él. ¿Cómo orás vos por vos? ¿Cómo es tu oración personal hacia tu vida? Como dice Santiago, ¿no tenés lo que deseás porque pedís mal? ¿O pedís con un corazón? Porque Él sabe lo que necesitamos, pero tenés que pedir de corazón. Y constantemente estás llamando, constantemente estás pidiendo, constantemente estás en comunión, en relación, hablando con Él. Estás trabajando y estás hablando con Él. Estás viajando y estás hablando con Él. Porque es nuestro Padre Celestial que quiere tener una comunión, una relación. ¿Glorificás en tu trabajo, en tu vida, en donde estás, en el colegio, al Padre? En todas las cosas que vos haces, das testimonio de que tu Padre Celestial es Dios, o das mal testimonio. ¿Cómo es tu oración diaria? ¿Cómo dedicas tiempo a la oración? ¿Cuánto dedicas tiempo a la oración? ¿Cuánto tiempo le das a Dios en oración, en la lectura? Dios quiere que le dediques tiempo. Dios quiere que tu vida sea glorificada, sea especial para que el Padre sea glorificado y al mismo tiempo vos seas glorificado. ¿Hay circunstancias difíciles? Sí. ¿Hay cosas que pasan que no entendemos? Sí. Pero Dios tiene un propósito y Dios tiene un plan. Pero en ese propósito, en ese plan, Dios quiere que vos dediques tiempo a hablar con Él, una comunión, una relación. Si Jesús lo hacía, ¿qué te queda a vos y a mí? Dedicar tiempo a orar para que el Padre sea glorificado en todo lo que hagamos. Bien, punto número 2. Él ora por sus discípulos. Era un momento difícil. Él se iba a ir al Padre. Los discípulos iban a empezar a tener persecución. Iban a empezar a tener problemas. Desde el momento de que Jesús murió y resucitó, ya empezaron a decir que ellos habían robado el cuerpo. Y de ahí hasta su muerte, los discípulos
sufrieron una muerte atroz, menos Juan, todos sufrieron una muerte difícil por ser seguidores de ellos, pero gracias a ellos, por ser seguidores de Jesús, pero gracias a ellos podemos tener la palabra, podemos ver en sus vidas que glorificaron al Padre y podemos entender muchas cosas porque gracias a ellos se esparció el Evangelio. Él ora por sus discípulos del 6 al 19 y dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Los discípulos guardaban la palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Los discípulos creyeron que Jesús venía del Padre. Él era el Mesías, Él era el Salvador y estaba orando por esto, aunque en el momento difícil, en el momento crucial, muchos dudaron. Tomás después dudó que había resucitado. En cierta forma entendían, era difícil para ellos, pero ellos sabían que Jesús había sido enviado por el Padre. Yo ruego por ellos, no te ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Jesús ha sido glorificado en los discípulos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Está hablando de la unidad. Se tenían que mantener unidos, tendrían que estar juntos, así como nosotros también tenemos que estar unidos y mostrar a los demás, que los demás vean en nosotros que somos uno y poder evangelizar, no solo hablando, sino por nuestras actitudes y nuestras reacciones y cómo somos, porque es la mejor forma de predicar. ¿Y cómo? Siendo uno, no peleándonos entre nosotros, no discutiendo entre nosotros. Versículo 12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Está hablando de Judas. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ellos conocieron el gozo, el corazón de Dios, de Jesús. Conocieron el gozo y ellos tenían que vivir ese gozo para que sea cumplido en sí mismos. La salvación, la vida eterna. Ellos estaban entendiendo, los discípulos, que el gozo del Señor era esto que estaba viviendo. Y el Padre era glorificado en el Hijo y el Hijo en el Padre, y los discípulos estaban glorificando porque sabían que Jesús venía del Padre, porque eran de testimonio, porque Jesús rogaba por ellos y ellos glorificaban a Jesús y al Padre. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, ser de testimonio, ser uno. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Bien, Jesús decía, bueno, no se turbe vuestro corazón. En ese momento Jesús era el sustento, estaban cercanos, había hambre, el Señor multiplicaba panes y peces, había una enfermedad, el Señor sanaba, pero al Señor se iba al Padre. De repente Jesús iba al Padre y empieza a orar por ellos, para que sean uno, para que estén juntos,
para que estén basados en la palabra. Y hay muchos textos que hablan sobre la palabra. Tu palabra es verdad. Pero ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, para no pecar contra Dios, y que Dios sea glorificado. En nuestros corazones guardamos su palabra, la atesoramos, para que en el momento crucial nosotros reaccionemos con la palabra y no con nuestros sentimientos o como actuemos como humanos. La preocupación de Jesús en su oración: yo sé que si te lo pido, lo podés hacer, Dios. Padre, yo sé que lo podés hacer. Aún hoy Jesús está sujeto al Padre, intercediendo por nosotros, como intercedía ahí por los discípulos, para que sean santos, para que se mantengan juntos, para que se mantengan puros, para que se mantengan en la palabra. ¿Cómo estás hoy vos? ¿Cómo es tu oración? ¿Orás por los discípulos, por los siervos, por tus pastores, por tus ancianos, por tus diáconos, por tus líderes, por los que te rodean, que lideran con vos? ¿Dedicas tiempo a orar por tu copastor, por tu coequiper en el liderazgo, por tu compañero de maestra escuelita, de maestro escuelita? Dedicar tiempo a interceder, como Jesús lo hacía, por sus discípulos, por su equipo, es lo que tenemos que hacer nosotros también. Orar para que se mantengan puros, para que glorifiquemos al Padre, para que nos mantengamos en la palabra, para que seamos uno en santidad, para que seamos apartados en Dios. ¿Es tu oración así? Dios quiera que tu oración sea así. A mí, al estudiar este capítulo, me llama mucho la atención y me autoexamino y digo, muchas veces soy muy egoísta con mis oraciones. Muchas veces no estoy pidiendo conforme a lo que Dios quiere que pida. Y erramos al blanco. Pero el Señor Jesús sigue intercediendo por nosotros. Él sigue siendo el que intermedia y nos perdona, nos limpia con su sangre, nos renueva y podemos seguir estando. Es cuestión nuestra reconocer y poder cambiar y poder mejorar en este momento en cómo oramos. En este caso, en cómo hablamos con el Padre, en cómo intercedemos por nosotros mismos y en cómo intercedemos con los que también están sirviendo. Y bueno, último punto, versículo 20 al 26, y terminamos. Jesús ora por la iglesia, Jesús ora por los que iban a creer, Jesús ora por vos y por mí. Jesús está intercediendo por vos y por mí. Ora de tal forma, con un amor, el mismo amor con el cual se entregó. Él está orando, intercediendo, hablando con el Padre por los que van a creer, por nosotros, por la iglesia. Y dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos. Está hablando de que venía hablando de orando por los discípulos. No ruego no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, los discípulos fueron de testimonio, esparcieron la semilla, predicaron el evangelio. Nosotros escuchamos, a través de los años fue transmitiéndose la voz. Llega la palabra a nosotros creímos y somos parte de la iglesia, porque por fe somos hijos, y si hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. En Cristo tenemos todas las cosas, y fuimos de una posición de estar alejados, muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de la ciudadanía de Dios, fuimos parte. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para también seguir predicando. Nos dio una posición, nos dio un lugar,
nos dio una relación, nos dio comunión. Gracias al testimonio de los discípulos, nosotros hoy podemos también escuchar de esta salvación tan grande que es que Jesús vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros. 21, para que todos sean uno. También no solo a los discípulos, sino le pide a la iglesia, a nosotros, que seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Un poquito lo que veníamos hablando, que seamos uno para ser testimonio a los de afuera y puedan creer y glorificar al Padre. Nosotros con nuestras actitudes glorificar a Jesús y Jesús al Padre, y así una rueda. ¿Por qué? Porque es la gran comisión que tenemos. Por tanto, ir y hacer discípulos. Pero ¿cómo podemos ir y predicar y hacer discípulos y bautizarlos si estamos separados, si estamos divididos? Tenemos que ser uno. 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Él nos ama, no importa cómo somos, no importa cómo nos comportemos. El corazón de Dios hacia la miseria humana siempre permanece fiel. ¿Saben quiénes no somos los fieles? ¿Saben quiénes erramos? Nosotros. Nosotros no nos comportamos como tenemos que comportarnos, no somos obedientes, siempre erramos, pero siempre se muestra esa gracia, ese regalo inmerecido hacia cada uno de nosotros. Dios, Jesús, muriendo en una cruz, limpiándonos, tenemos una santificación, nos santificó, nos hizo limpios ante el Padre, pero cada día nosotros tenemos que mantenernos santos porque nos ensuciamos y necesitamos confesar y que Jesús cada día nos limpie, seguir siendo uno, seguir predicando el Evangelio y demostrando cómo Dios nos amó, también amando. 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ya nos amó desde antes que nos creó, desde antes de la fundación del mundo, ya nos amaba. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Bien, Jesús ora por la salvación, por los que van a creer. Jesús ora por la unidad. Jesús ora por su iglesia. ¿Cómo es tu oración? Ya sé que lo pregunté, no quiero dar vueltas en lo mismo, pero ¿cómo es nuestra oración? ¿Dependemos de Él como dependía Jesús del Padre? ¿En nuestra oración glorificamos al Padre? ¿Oramos por los que nos rodean para que puedan ser uno, para que puedan ser santos, apartados? ¿O siempre estamos juzgando, señalando? ¿Amamos como Él nos amó? Orar por los siervos de Dios que la están pasando mal en esta época de pandemia. Orar por los misioneros, para que el mundo crea. Orar para que el mundo crea. Y para eso tenemos que estar unidos. Que nuestra oración sea así. Y termino diciendo, arranqué con la profecía de Ezequiel en Ezequiel capítulo 47, y quiero terminar con eso también. Que podamos nadar, que podamos estar empapados
no mojarnos los pies nomás, sino que podamos estar empapados en la oración, que podamos orar, que podamos nadar en la oración, que podamos experimentar cosas donde Jesús, donde Dios, a través de nosotros podamos, y de nuestra oración podamos tener una sintonía, una relación, una comunión, y que verdaderamente venga el reino de Dios, venga tu reino, hágase tu voluntad, conforme a cómo actuemos, a cómo hablemos con Él, a cómo estemos unidos, a cómo estemos orando, intercediendo, predicando, amando, juntos. Dios se glorifica en el Hijo se glorifica en el Padre, siempre fue obediente. ¿Nosotros somos igual? Esta oración inmensa, esta oración tan grande, después de un sermón tan grande, es impresionante y nos muestra cómo Jesús, a pesar de ser Dios, tuvo una verdadera dependencia, y es lo que nos enseña a nosotros, que tenemos que depender de Él, como el pueblo de Israel cuando caía el maná, aunque no les gustaba a veces y al otro día se echaba a perder, pero dependían del alimento. Nosotros tenemos que depender de una vida constante en relación con Él, en oración, en lectura, en la congregación. Hoy en esta etapa es más difícil, pero tenemos que estar más unidos que nunca. La iglesia tiene que estar más viva que nunca. La iglesia no son cuatro paredes, sos vos, soy yo, predicando, dando gracias. Ahora con esta nueva forma, porque la verdad que no estábamos acostumbrados de poder llegar a los hogares con la palabra de Dios, poder llegar a los hogares con un barbijo, pero llevando un alimento, llevando la palabra, llevando la bendición. Como dice en el Evangelio, golpeaban la puerta y llevaban la bendición. Que podamos ser así, que podamos tener una oración en dependencia de Él, y no conforme a lo que nosotros queremos pedir, porque sabes que, como decía Santiago, no recibimos, porque pedimos mal y no sabemos pedir. Que Dios te bendiga, que bendiga a la iglesia también de Vicente López. Es una oración, una iglesia que quiero mucho. Es mi oración siempre en ustedes, teniéndolo a Chicho ahí también, a Ricky, a mucha gente que quiero mucho, a Carlos, a Nelson. Oro por ustedes. Es un privilegio poder compartir. Cuando mi papá iba a predicar allá, yo lo acompañaba y era muy chiquito. Hoy poder transmitir lo que Dios puso en mi corazón a través de este capítulo 17 que me han dado ustedes, la verdad que es una bendición y un privilegio. Gracias, oramos y ya terminamos. Señor, gracias por este día. Señor, gracias por tu palabra. Señor, que podamos vivir en dependencia de ti. Señor, que nuestra oración sea como la del Señor Jesús. Señor, que intercedía por Él, que intercedía por sus discípulos, que intercedía por la iglesia. Señor, que nosotros podamos orar, que podamos interceder por los que más necesitan, que podamos pedir conforme a tu voluntad, que podamos, Señor, ser uno contigo, tener una relación, una verdadera comunión, poder mojarnos, empaparnos, poder nadar en la oración, poder compartir teniendo una relación íntima contigo, que podamos ser uno, que podamos glorificar al Padre en nuestros actos, actitudes, palabras, que podamos amar más, que podamos estar juntos, Señor. Y Señor, si hay alguna persona que no te conoce, Señor, que pueda conocerte, sabiendo que desamparaste a Jesús en la cruz para ampararnos a nosotros. Señor, en esa hora maravillosa fuiste glorificado y nosotros somos un regalo para el Señor Jesús, porque Él nos salvó, nos limpió, nos perdonó, nos dio vida eterna, vida abundante en la cruz, muriendo por nuestros pecados, el justo por los injustos. Y no solo murió, sino que resucitó y nos dio vida, para que nosotros podamos tener
una vida abundante en ti. Gracias Padre Dios, gracias Papá del cielo por todo lo que haces por nosotros, porque nos amas a pesar de que nosotros no somos fieles. Tú siempre permaneces fiel. Bendice la iglesia de Vicente López, allá en Avellaneda. Bendice la iglesia del Sonda, acá en San Miguel. Bendice los diáconos, los líderes. Bendice los pastores. Señor, que tu palabra nos inunde y nos llene. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias Santi por haber participado de estas hermosas reuniones que venimos teniendo todos los viernes. Gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros, a todos los hermanos que se toman el tiempo de conectarse, que toman el tiempo de estar en la reunión con nosotros, con todos. Y ahora solo resta decir que nos reunimos de nuevo el domingo. Sabemos que ahora más tarde los jóvenes y adolescentes tienen una vigilia. Así que les pedimos a todos que estén orando por esto para que pueda salir de la mejor forma y que Dios siempre esté en medio nuestro. Los esperamos el domingo que viene y no mucho más. Nos vemos y chao.